Hola, buenas. Hoy os traigo al canal el nuevo Toyota Corolla 2019. El Corolla en sí en España no lo había desde 2007, cuando era la anterior generación, la última que estuvo. Desde entonces estaba el Toyota Auris y ahora vuelve a llamarse Toyota Corolla para generalizarlo en el mundo, ¿no? Lo hay en tres acabados diferentes: hatchback, que sería un poquito cortado, de 4,3 metros, estaría la versión familiar, que sería una trasera un poco más grande, un maletero más amplio, por así decirlo, con un portón más amplio, y luego estaría la versión sedán, por si no os habéis dado cuenta, con estas super letras de Corolla Sedán. Parte desde 21.000 euros la versión hatchback, desde 22.800 euros la versión sedán. Van a variar en precios, en tamaños, un poquito en equipamientos, también varía la batería. La batería no es la misma en la versión sedán que en las otras dos versiones. El frontal tampoco es el mismo, es decir, para mi gusto la versión sedán debería de llamarse de otra manera que la versión hatchback y familiar, porque cambia bastante para ser el mismo modelo, ¿no? No quiero seguir sin antes darle las gracias al concesionario de Vigo, de Toyota, por dejarme este Toyota Corolla para que os lo traiga al canal y lo podamos ver. En un par de semanas os voy a traer la versión hatchback bitono con el motor de 180 caballos, ya que en este caso voy a probar la versión de 122 caballos que tendréis en la descripción. En la parte delantera, como os comentaba, cambia bastante con respecto a las otras dos versiones. Las otras dos versiones como que cortan un poquito más y vienen hacia aquí. Este es un poquito más largo y un poquito más ancho, ¿no? La otra como que cortaría más e iría más estrecho. También cambia la parte lateral, mientras que en el otro es un poquito más recto. En este tiene esta simulada entrada de aire y el antiniebla inferior. Hablando de iluminación, hay tres posibilidades: halógenos, en LED o multi-LED. Para mi gusto con LED está bien, para mi gusto en halógeno prefiero pagar 2.000, 3.000 euros de diferencia que hay entre la versión halógena y la versión en LED, es decir, a mayores de todo el equipamiento que trae, ¿no? Es decir, este es un acabado Fill, estaría el acabado Business, habría dos acabados Active, estaría el Fill y estaría el Advance. Este sería el Fill, es decir, el anterior al más equipado. El más equipado tiene la multi-LED. ¿Qué quiere decir? Que nuestro entorno va a iluminar dependiendo de cómo esté, ¿no? Si tenemos un coche delante, si nos viene un coche de frente, si hay una señal, entonces va a iluminar más o menos. La LED está muy bien, ilumina en blanco, ilumina impresionantemente bien, clarito. Cámara con reconocimiento de señales, asistente de frenada de emergencia para peatones de noche y de día, asistente de frenada de emergencia para ciclistas durante el día. Tiene muchísimas cosas. Un par de ellas que me gustan son control de velocidad adaptativo, un puntazo impresionante porque funciona bien, suave, no está mal, no es de los mejores, pero está muy bien. Y otra de las cosas que creo que es lo que más me gusta en este coche es el asistente en líneas. El Toyota RAV4, que es un poco así el hermano, ¿no?, del que hice la prueba hace poquito, te giraba el volante muy poquito, te corregía muy poquito, te mantenía en la línea muy poquito. Y en este creo que es de los que más asiste en carretera de los últimos que he probado. Mantiene entre líneas, gira bastante y la dirección he de decir que es muy suave. Quizás demasiado para mi gusto. Es un coche largo, pero bueno, está dentro de medidas para ser un sedán, 4,65 metros de largo, 2 centímetros menos para la versión familiar y 30 centímetros menos para la versión hatchback. Así que dependiendo de vuestras necesidades, yo para mis necesidades quizás me iría a un hatchback, ¿no? Que me gusta la estética, me parece preciosa la estética. Quizás si necesito más maletero, pues porque tengo hijos o porque quiero tener maletero, quizás la versión familiar. Pero esta, a pesar de ser bonita, quizás no es tan funcional como sí la versión familiar, ¿no? Por el portón más que nada. Pero bueno, si te gustan los coches así largos, está bien. 4,65, 1,45 de alto y 1,8 de puerta a puerta. En el acabado más alto tendríamos acceso sin llave. En este, que sería el anterior, no, tenemos que darle a la llave, ¿no? La llave tiene apertura. El acceso está bien, no es increíble, la puerta no es increíblemente grande, pero el acceso es cómodo.
sin queja ninguna. La postura está bien, es cómoda, tenemos regulación de distancia del reposabrazos, entonces posición cómoda, llegamos perfectamente a toda la botonera, la pantalla es cómoda, no interfiere en el cristal. Dependiendo del país, en España por ejemplo no, pero en otros países sí que tiene proyector en el cristal de información, head-up display. Pero me gusta porque es cómodo todo, ¿no? El tacto. Aquí está bien por zonas, hay zonas que hay mucho plástico duro, puede llegar a entenderse, pero bueno. Esto es acolchado dependiendo del acabado. El acabado inferior no sería acolchado. Esto sería acolchado y el resto sería así un poquito plástico duro todo, ¿no? Pero bueno, tiene un tacto bueno, no es como otros plásticos duros. Es un plástico duro, pero más rugoso, agarra un poquito más, no sé cómo decíroslo. La posición es cómoda, tenemos buena visibilidad, pero si nos vamos a regulación más alta, tenemos regulación de altura, que sería algo así. Vamos a darle un pelín para atrás al respaldo. Esta sería la regulación más amplia que podríamos tener en el Corolla, y hasta arriba bien, ¿vale? 8, 9, 10 centímetros hasta arriba, así que sin problema, ¿vale? Ya podéis ver que no hay problema, no hay queja en distancia. Si lo regulo a mi forma, que es como estaba antes, sí, yo creo que por ahí, ¿no? Yo regulo un poquito el asiento para llegar bien a los botones sin tener que estirarme demasiado, y luego el volante, ¿no? El volante me gusta tenerlo así. Así bien, ¿vale? En la parte delantera tengo más altura, sobre 14 centímetros, que en la parte trasera, y eso es porque el techo sube y baja. Entonces en la parte central como que hay más espacio, ¿no? Fijaros, ahí debe de haber 3 centímetros más que en la otra. Pero bueno, con esta misma regulación veremos después el espacio que nos queda atrás. Sí que en cuanto a tactos es bastante duro en general, todo sería en plástico duro, menos eso que sería acolchado. He de decir que desde que se me despegó en mi coche, que supuestamente es premium, tampoco veo tan mal los plásticos duros en la parte superior de las puertas, porque con el calor, el frío, calor y el frío, aquí no se despega nada. Y tampoco es algo en donde toquemos normalmente, ¿no? Tiradores de plástico, el bloqueo del coche, bloqueo y desbloqueo, espejos, elevalunas, el único sitio acolchado, aunque es muy acolchado. Aquí tendréis la llave del Corolla, nos pone ahí Corolla, Hybrid, bloqueo, desbloqueo del portón trasero. No hace falta ponerlo en ningún sitio, ya que una vez que estemos dentro tenemos arranque sin llave. Si empezamos por la parte inferior, tenemos apertura del depósito, del maletero, bueno, aquí inscripciones de Corolla Hybrid. En la parte inferior, equipo de sonido, dependiendo del acabado podremos tener incluso un equipo de sonido JBL, que sería en el Advance. No suena mal la verdad que el JBL suena muy bien, pero bueno, este no suena mal. El aviso del inflado de las llantas, control de tracción, iluminación larga automática. Esto está bien porque lo activáis, vais por autopista y se os va encendiendo o apagando dependiendo de si detecta coches delante o no. Regulación de la altura de la iluminación. Me parece curioso porque siendo iluminación en LED la tendría que tener integrada. Plástico duro, ventilación. ¿Vale? No se puede cerrar, ¿no? No hay manera de... Ah, sí. Si lo giráis, si os fijáis, se cierra la ventilación. Más hacia arriba, acolchado. Aquí también sería acolchado. Aquí también sería acolchado. En esta parte central también sería acolchado, aunque cambia, por lo que estuve viendo, por lo menos la textura entre el acabado inferior y el acabado fill, ¿no? Que en el configurador esto aparece como más liso. No sé si es plástico duro o si simplemente cambia la textura de la goma. La iluminación estaría a la izquierda. Tendríamos posición, cortas, luces largas, antiniebla delantero y trasero y 4 intermitentes.
La iluminación de este coche sería en las versiones más bajas halógeno, intermedias en LED y la versión superior multi-LED. En este caso sería en LED. Contacto. Encendemos el coche. Ahora sería iluminación automática, posición, luces cortas, luces largas, como veis, muy buena intensidad de iluminación. Luego tendríamos 4 intermitentes, punto positivo de que sea en LED, y antinieblas, también punto positivo que sea en LED. La iluminación trasera sería todo en LED, un punto muy positivo. Contacto. Encendemos el coche. Así lo tendríamos con luz de posición en automática, posición, cortas. Antinieblas trasero, mucha potencia, aunque bueno, solo de un lado. Podría haber estado bien que lo pusieran en los dos lados. 4 intermitentes, intermitente lateral, freno, marcha atrás. Claro, a ver, compensamos el que solo haya en un lado el antiniebla con el que solo haya en un lado la luz de freno, ¿no? En Toyota lo que no tenemos es iluminación que nos lleve hasta casa o que se encienda la iluminación del coche. Lo que sí tenemos, y esto me lo habéis dicho bastante, es que nosotros cuando llegamos a casa, imaginaos que llegáis a casa y queréis iluminar el camino, le dais un toque a la iluminación, se encienden las luces, vosotros cerráis el coche y durante unos 10, 15, 20 segundos vais a tener el camino iluminado. Pero lo que no tiene es iluminación de bienvenida, ¿no? Que es con el desbloqueo de la llave. Una pena. Al igual que con la parte delantera, con la parte trasera, más de lo mismo. Cuando lo desbloqueamos en la distancia, no se enciende ninguna iluminación. Cuando abrimos la puerta, luz en la parte interna. En cuanto a las puertas, como veis, hay luz inferior. Y ahora ya veréis el resto de iluminación. En cuanto a la iluminación interior del coche, vamos a darle un toque de electricidad y un toque de contacto. Si os fijáis, tenemos iluminación en la zona de la carga por inducción. También tenemos iluminación en esta zona del portabebidas, ¿vale? Tanto en el izquierdo como en el derecho. También en las puertas, en el lateral este que tenemos por la parte de arriba. Tanto en el conductor como en el acompañante. Pero no se puede ni modificar en cuanto a color ni en cuanto a intensidad, personalización de vehículo, configuración de luces, y no tenemos configuración de lo que sería ni el color ni nada, ¿no? Lo único que podríamos configurar sería en general el color del tema de la pantalla. Bueno, si lo queréis poner en rojo, en gris o en azul, pero no podemos configurar el color o la intensidad. En cuanto al color interior, es un color bonito, es un color azul, como en todos los Toyotas. Ahí lo podéis ver, iluminación lateral, la botonera del volante, el cuadro es muy sencillo, pero es que también estuve en los ajustes de la pantalla esta por si se podía cambiar, pero no se puede cambiar. La verdad que se ve muy bonito por la noche este coche. Vamos a darle un toque para que veáis el climatizador, parte central. Y aquí es donde me mata un poquito, ¿no? Un coche así moderno, recién lanzado, nueva generación. Y halógeno. Tanto las delanteras como las traseras. Entonces te da un aspecto
así moderno y bonito, y encendemos esto y hacemos esto. Y bueno, a ver, para gusto, sé que hay mucha gente que os gusta la iluminación halógena, ¿no? Pero bueno, por lo que estuve viendo no se puede poner ni como accesorio. No sé si hay alguna forma de añadírsela, pero bueno, me habría quedado mejor una iluminación en blanco. Y la iluminación delantera es muy buena, muy buena, muy blanca, clarita. Está bien, está bonita. Es una iluminación clara, es una iluminación muy blanca, ilumina perfectamente. Estaría bien ver la multi-LED, ¿no? Pero bueno, ya la LED está bien. Lo que no me convence demasiado es que hay una versión halógena, ¿no? Y por eso yo personalmente quizás ya me iría a la versión esta solo por la iluminación. Son 2.500 euros más, pero ya la iluminación yo quizás los pagaría. El volante sería de cuero, un cuero duro. En la parte inferior hay un hueco con botonera, dependiendo del acabado, bueno, dependiendo del motor. El motor de 180 caballos tendría unas levas detrás del volante y en vez de una V tendría un cambio secuencial en la palanca. Eso os lo explicaré cuando llegue a las marchas. Aquí la botonera para la pantalla central, ¿vale? Para movernos entre posiciones, funciones y demás. Llamada, volumen, comandos por voz, y aquí tendríais control de velocidad con asistente de radar, es decir, nos controla la velocidad dependiendo de la distancia del coche que tenemos delantero, nos mantiene esa velocidad, y también el control de líneas. El control de líneas está muy bien porque ya os digo que nos va guiando mucho el volante, pero de esto os hablo en la prueba de carretera, ya os voy a comentar bastante sobre esto porque la verdad que me gusta bastante. Diferentes modos: radio, Bluetooth, USB y cambio de canción. El cuadro lo hay disponible en dos formatos diferentes. El primero sería analógico y a la derecha un cuadro digital pequeñito, una parte digital, y luego en el acabado intermedio y alto habría analógico y un cuadro digital más grande en la parte central. Esto lo podemos ir cambiando, podemos ir viendo ciertas funciones, ¿vale? Como podéis ver, y dentro de las funciones, vamos a empezar por la izquierda, tenemos eso, tenemos aquí esto, ¿vale? Información de radio, aquí la información del consumo, aquí todos los asistentes que puede tener: asistente de señales, asistente de frenada de emergencia, asistente de las líneas, de dirección, y aquí no hay ningún mensaje. Esto va a variar dependiendo del modo en el que esté. Ahora mismo está en modo eco. ¿Qué quiere decir? Este coche tiene diferentes modos, aunque yo sinceramente no he visto que intervinieran en nada. Hay Drive Mode. Entonces, en diferentes modos, ¿vale? Esto sería en eco, como podéis ver ahí a la izquierda. Si lo ponemos en normal, sería en azul, pasaría de verde a azul, nada más. Y en Sport lo tendríamos en rojo. Sensaciones de conducción, no he notado mucha diferencia. El volante un pelín más duro, muy poquito más. Y quizás los pedales con un poquito más de sensibilidad, pero casi no lo he notado. Y a la derecha, limpia parabrisas delantero. En la versión sedán no tenemos limpia trasero. Este es el sistema multimedia de esta versión con navegador. ¿Qué quiero decir? La primera versión, es decir, la versión más básica, la versión más baja, tendría este sistema multimedia, esta forma, pero con una pantalla monocromo, es decir, en blanco y negro, y el resto sería botonera. En las versiones intermedias sería esta pantalla, es decir, una pantalla grande a color, pero sin navegador. El navegador se puede añadir opcionalmente, y si no, en la versión alta ya tendríamos navegador integrado. ¿Cómo funciona esto? Home, menú, por si queréis añadir algo así rápido, audio, con las diferentes fuentes, mapa, para acceder al mapa de una manera rápida. De hecho, esto lo podemos ver así, ¿vale? En 3D, un poquito más en 3D. Y aquí lo podríamos ampliar, ¿no? No, para ampliarlo tendríamos que hacer así, para que veáis un poquito cómo se mueve. No es de los que más me gustan, es un pelín lento, pero bueno, está bien.
Luego tendréis cambiar de canción o de emisora, teléfono, ¿vale? Y por último los ajustes. No me voy a parar mucho más, pero bueno, ahí tenéis así un poquito todo. En la parte central hay negro brillante, lo que os va a gustar a muchos. El botón de los 4 intermitentes también es en negro brillante. Creo que es el primer botón que veo en negro brillante, con las diferentes ventilaciones y la rueda para cerrarlo. Climatizador bizona, sencillo, no me voy a parar mucho más porque tampoco tiene mucho más. En la versión alta, en el Advance, nos traería asientos calefactables. En el resto no los tendríamos unos asientos normales. En este, aparte de que ya se ve ahí la iluminación ambiental, como habéis visto, tenemos carga inalámbrica, un punto positivo. La encendemos y el teléfono se tenía que poner a cargar en cuanto detecte el... ¿Veis? Ahí está, cargando. Entonces, carga inalámbrica, lo podéis activar o desactivar a través de ese botón. La parte inferior es de goma, ¿vale? Sujeta bastante bien. Esto no, pero esto sí que sujeta bastante bien, así que no hay problema. Y en la parte lateral tenéis el USB y el auxiliar. Esto sería todo plástico duro y esto sería en negro brillante. Pero aquí hay una diferencia. La versión básica, esto no es negro brillante, sino que es plástico así, en tipo mate, pero en las versiones intermedias y altas sería negro brillante. A los asiáticos les encanta poner todo en negro brillante. A mí no me convence demasiado porque esto se raya solo con mirar para él, pero bueno, modas. En la parte delantera tenéis los diferentes modos, como habéis visto, y aquí tenéis las diferentes posiciones. Parking, reversa, neutral, drive y B. ¿Qué significa la B? La B es un freno motor, es para recuperar más energía cuando nosotros soltamos el pie del acelerador. Vale, reversa, dependiendo del acabado, cámara trasera, neutral, drive y B. Esto va a variar con respecto a la motorización. Si es el de 180 caballos, la B desaparece, cambio a Tiptronic, le vas detrás del volante y le haces tú la retención que quieras, ¿no? Hay 6, voy a decir, marchas virtuales o 6 velocidades virtuales. Cada una de ellas va a hacer un tipo de retención, mientras que la B solo tiene un tipo de retención y es bastante brusca. Ese huequecillo que veis ahí es para desbloquear el parking. Imaginaros que el coche se os estropea, falla la batería, se os inunda y tenéis el parking activado, es decir, la posición de parking. Para desbloquearlo manualmente, quitáis esta tapita, metéis vuestra llave y podéis desbloquear y poner neutral sin tener que hacer nada, ¿no? Es decir, porque claro, si esto se para, no hay manera de poner neutral a no ser que sea así. Aquí freno de estacionamiento, por aquí doble portabebidas, plástico duro, sin fondo acolchado. El reposabrazos es regulable en profundidad y en la parte delantera tiene un botón para desbloquearlo y poder acceder al reposabrazos. Toma de 12 voltios y toma de USB con carga rápida de 2,1. El hueco está bien, no voy a decir muy grande, pero es cómodo porque nos entra un teléfono bien, nos entra la cartera, bueno, está bastante bien. Y la parte inferior es de gamuza, no es de plástico duro. En la parte superior, bueno, la halógena que ya habéis visto, que no me convence demasiado, iluminación completa, la llamada de emergencia, la iluminación con las puertas abiertas, el micrófono. Aquí he de decir una cosa, he hecho una llamada a mi pareja que me escucha con todos los coches y me ha dicho que es el mejor coche en el que se me ha escuchado nunca. Dice que se me escuchaba muy claro, muy alto, muy definido y muy bien. Me dijo, por favor, coméntalo en el vídeo porque es muy recalcable lo bien que se te escucha a través del micrófono. Y bueno, os lo comento por ella. Y ahí, espejo con iluminación en el conductor, en el acompañante. Y la guantera
sería de plástico, no tendría nada, es decir, es plástico duro, sin huecos ni nada. Oye, Chris, quiero escuchar cómo suena este coche. En general, mientras un híbrido tenga batería suficiente, no esté frío porque ya se haya calentado y no estés tirando de electricidad, no se va a encender, ¿vale? La electrónica del coche va a estar tirando de la batería. ¿Cómo podemos encenderlo? Pisando el acelerador. Pero esto no suena lo mismo en parado que a lo mejor en movimiento. Vale, y en cuanto soltéis el acelerador, el coche va a notar que no queremos potencia. Y en cuanto se caliente unos segundos el motor, porque ahora estará frío de estar parado, se apagará. Como veis, ahora mismo está cargando la batería. Igual detectó que no estaba a la mitad o algo así, pero he de decir que carga mucho, conduce mucho, anda mucho en eléctrico este coche. Cada vez que estaba fijándome para el cuadro cuando lo estaba conduciendo ayer o lo conducía hoy, pues siempre lo estaba viendo que estaba en eléctrico, así que la verdad que chapó por Toyota en ese aspecto. Y por cierto, en el cuadro también podéis ver la información del flujo de electricidad o no, el flujo de energía, de adelante a atrás o historial. Ahí podéis ver los consumos. El consumo, ya os digo, está en cuanto a 5,9, 5,8, como veis, menos en este que igual estuvo parado. En el resto, y ya os digo que esto es un coche nuevo y los coches nuevos suelen consumir bastante más. Los asientos son confortables. En las versiones altas hay unos asientos un poco más envolventes. Los tapizados son sencillos, no suele haber cueros o alcántaras, excepto en la versión más alta, que sí que tendría tela, cuero y alcántara. La puerta trasera no es la más grande del mundo, ni en tamaño de puerta ni en tamaño de acceso, ya que la puerta es bastante pequeñita por el pilar este. El pilar este se va hacia adelante bastante y nos corta un poquito el acceso, ¿no? Estaba pensando que igual la familiar o la hatchback podrían tener otro tipo, pero no, porque la distancia entre ejes prácticamente no varía, porque creo que no varía, entonces yo creo que esto va a ser lo mismo. A tener en cuenta. La posición es cómoda porque tenemos el reposabrazos que va de adelante a atrás. No es como en algunos que hay un trocito, ¿no? Sino que va de adelante a atrás y podemos tener bien apoyado el brazo sin problema ninguno. Aparte de que tenemos un reposabrazos central, un poquito bajo para mi gusto. Si se hubiera quedado ahí estaría perfecto, pero aún así tenemos una posición cómoda, sí, sin duda, bastante cómoda. Lo que sí noto es que el asiento está bastante bajito. Igual lo he dejado yo bajito, pero bueno, me gusta conducir así. Y los pies me tocan arriba. Quizás si los subo un par de centímetros ya no me tocaría, ¿no? En distancia sí que no me tocan nada, y en distancia de pies casi me entran los dos pies uno delante del otro. Así que no hace falta ir allá como estoy yo ahora, ¿no? Poniendo los pies debajo. Pero si vas en una posición cómoda, tienes distancia suficiente sin problema ninguno que tendrás. 14, 15 centímetros, 14 centímetros fácil. Es que es amplio, es muy amplio. Eso sí, en altura quizás no tanto. Tengo 3 centímetros, igual una persona de 1,85 ya tocaría, ¿no? Pero el resto bien, buena visibilidad, tenemos buena ventanilla y cristales traseros oscurecidos en esta versión. Al igual que en la parte delantera, la parte trasera también sería plástico duro en todo, menos en esta zona que sería acolchado. Los cristales serían tintados, como veis, no demasiado, pero sí que se nota más, como que la luz más relajada no molesta tanto como igual en las ventanillas delanteras, ¿no? Ahí podéis ver la diferencia. Fijaros en la distancia que hay con respecto al asiento, ¿no? Y el asiento pues no lo he movido desde que lo he probado. Sí que ya os digo, en altura no está tan alto como me gustaría, pero quizás soy yo que lo llevo bajito, no lo sé. Pero bueno, yo creo que lo llevo en una posición normal, ¿no?
pero fijaros que sin problema ninguno, si yo pongo los pies ahí, pues es que se va muy cómodo en este coche. La ventilación, dependiendo del acabado, os obliga a poner el acabado más alto o, si no, en el acabado intermedio. La columna central es bastante bajita, casi no hay columna central. Una ventana grande, amplia. El asiento, como veis, bueno, recoge bastante bien el cuerpo. Anclajes Isofix. Reposabrazos con doble puerta bebida. Y la iluminación de la parte trasera. En general es muy cómoda la parte trasera, muy cómoda. Bueno, se va bien, no tendría inconveniente ninguno en hacer un viaje largo en este coche. La trasera, lógicamente, es lo que más varía en el Corolla con respecto a sus dos hermanos, ¿no? Una cosa que me gusta, que he visto como accesorio, sería un alerón que le pondría aquí finito, bastante pequeño, bien hecho, que no haría que el corte fuera tan recto. Creo que le quedaría bien ese detalle. Iluminación trasera en LED, cromado en la parte central, con un cromado un poquito más rugoso, que le da un efecto diferente. La verdad que el piloto está bien construido porque tiene formas suficientes, transparentes, bonitos, claros, moderno, tiene ese cromado en la parte inferior. Yo creo que está muy bien rematado. También tenéis que pensar que no le hace mucha justicia este color, ¿no? Este color es un color bastante sobrio, bastante light. Si este coche lo ponéis en azul o en rojo, va a depender de la versión, ¿no? Por ejemplo, en la versión hatchback se le puede poner un bitono. Dependiendo de si le pones techo, puedes ponerle el bitono o no. Pero si este coche quizás lo pones en otro color, quizás llama un poco más la atención, ¿no? No es tan... pasa desapercibido. Así tal cual, es un coche que pasa mucho desapercibido. Y la trasera corta muy recto, de golpe, casi no tiene espacio entre el paragolpes y el portón. Y el portón se abre con un botón que tenemos en la parte inferior, pero no se abre de todo, y eso es algo que me gusta, porque si vais con el mando, si lo abrís desde el mando, imaginaros que llegáis al coche con las bolsas de la compra, está lloviendo, le dais al botón, se abre y no se moja el interior, y vosotros le dais un toquecito y ya se abriría, ¿no? Entonces es un detalle que la verdad que me gusta, que no se abra del todo el portón. Aunque sí que la trasera es un poco rara porque hace así en vez de ir un poquito más recto, y si os fijáis tiene un culo un poco raro. Y si os fijáis en lo que os decía del que casi no hay espacio entre el parachoques y el portón. Eso sí, el botón está a un lado, en vez de ponerlo en el centro. En el centro tiene la cámara. Y esta sería la boca de carga de la versión sedán. Aquí no quiero quejas, no quiero, es que la boca de carga, es que tenéis la versión familiar y la versión hatchback. ¿Queréis un portón más grande? Versión familiar. ¿Queréis el coche un poco más pequeño pero la boca de carga un poco más grande? Versión hatchback. Sí, que molaría tener un 5 puertas, que el portón se abriera con el cristal, molaría, pero ya lo tenemos en las otras versiones. Es profundo, ángulos rectos, iluminación un poquito justa, en halógeno ahí arriba. Esta sería una maleta con medidas estándar para llevar en la cabina de un avión. Así que, más o menos para que os fijéis, ¿vale? De lado, sin problema ninguno, nos entra perfectamente. En alto, casi. Ahí lo tendríais. Casi. Por un par de centímetros no entraría. Entonces, a ver, el tamaño está muy bien. O sea, sin queja ninguna. Son casi 500 litros, que no está mal. En la parte inferior tenemos un doble fondo. Me gustaría que el doble fondo estuviera mejor distribuido, porque si os fijáis la espuma es bastante grande y bueno, yo creo que si la espuma estuviera un poquito mejor distribuida, pues casi mejor, ¿no? Eso sí, no vi ni en accesorios ni como opción la rueda de repuesto, pero tenemos el hueco. Quizás en unos meses se pueda poner y ahí tenéis la distribución, que no tiene mucho, la verdad. Los asientos se pueden abatir a través de unos botones que tienen en esta zona, en 40, 60 y así. Y en esta versión quedaría un escalón en la parte central, no en las otras dos versiones. También depende del motor. Si es el motor de 180 caballos,
sería un poquito más alto, tendría menos espacio en las versiones hatchback y familiar. En esta, pues sería así. ¿Os gusta? ¿Nos gusta? ¿Os gusta la evolución? Yo sigo opinando, sobre todo si lo veo desde atrás, que a este le pondría quizás otro nombre, Mini Avensis o algo así, y a los otros sí que le pondría el Corolla, ¿no? O a este le pondría Auris, o a este le pondría Corolla y a los otros Auris, pero es demasiado diferente para mi gusto este de los otros dos. En colores hay bastantes colores, sobre todo hay uno rojo, hay uno azul, bastante bonitos ellos. Llantas 16, 17 y 18 pulgadas, dependiendo un poquito del acabado, se le pueden añadir unas u otras, pero bueno, en general es un coche que es moderno, diferente, así no es el típico coche. Me gusta cómo lo han hecho. La versión sedán la han hecho un poco más light, un poco más modesta, más discreta. La versión hatchback y la versión familiar tienen un frontal un poquito más deportivo, un poquito más agresivo. Pero bueno, para gustos, ¿no? El Toyota Corolla es un coche del segmento C producido desde 1966, convirtiéndose en uno de los coches más vendidos en el mundo con más de 45 millones de unidades. 12 generaciones y 53 años después, nace el que estáis viendo en este vídeo. Lo hay disponible en 3 carrocerías, pero ahora voy a centrarme en el sedán, ya que el equipamiento cambia ligeramente entre carrocerías. Parte desde 25.500 euros, 21.350 euros con descuentos. Tiene de serie llantas de aleación de 16 pulgadas, ópticas traseras en LED, faros delanteros antinieblas en LED, sensor de luz, modos de conducción, control de velocidad adaptativo con reconocimiento de señales, asistente de arranque en pendiente, llamada de emergencia, radio MP3 con 6 altavoces, USB y Bluetooth, volante multifunción de cuero, freno de estacionamiento eléctrico, reposabrazos frontal, climatizador bizona con salidas de aire traseras, cuadro con pantalla de 4,2 pulgadas y 7 airbags. Esto es lo más relevante, pero tiene más cosas. El segundo acabado son 450 euros más, 100 euros más si le aplicamos los descuentos, y añaden cámara de visión trasera y pantalla de sistema multimedia de 8 pulgadas. El siguiente acabado es el Active Tech, por otros 300 euros más añaden ópticas traseras en LED Light Guide, retrovisores exteriores plegables eléctricamente, retrovisor interior electrocromático, parasoles con iluminación, cargador inalámbrico del teléfono móvil y cuadro con pantalla de 7 pulgadas. Por 1.200 euros más es el que estáis viendo, el acabado Fill. Tiene llantas de 17 pulgadas, faros delanteros bi-LED y cristales traseros oscurecidos. Por último, el acabado más equipado se llama el Advance. Son 2.900 euros más, 25.900 euros con descuentos, 30.750 euros sin descuentos. Tiene llantas de 18 pulgadas en bitono, sistema de entrada sin llave, aparcamiento automático, detector de ángulo muerto, alerta del tráfico trasero, reposabrazos de cuero sintético, volante calefactable, asientos delanteros calefactables y el de conductor con ajuste lumbar eléctrico y faros multiled con ajuste dinámico. Pienso que los más interesantes son el Active Tech y el Fill en relación a lo que sube de precio desde el básico y lo que le añaden. El Corolla Sedán solo está disponible con la propulsión híbrida de 122 caballos. Es el mismo sistema híbrido que el del Prius 2019, un motor térmico de 1800 cm3 que produce 98 caballos, sumado a un motor eléctrico que genera 72 caballos, con tracción delantera y cambio CVT. La batería no es la misma que en el familiar o en el hatchback. En el sedán es de níquel de hidruro metálico, mientras que en los otros dos es de iones de litio. A pesar de ser diferentes, Toyota dice que no hay diferencias en el rendimiento y que es debido a que la versión sedán, al fabricarse en otro país, lo hace por cuestiones logísticas. En la descripción os dejo la prueba en carretera de ambas versiones, tanto la de 122 caballos como la de 180 caballos. Me ha gustado la actualización, sí que en el Auris anterior, lo comparo con el Auris anterior, a mí el interior no me terminaba de convencer, el frontal, el salpicadero tan recto,
que tenía, ¿no? Y es algo que me chocaba cada vez que me montaba un Auris y ver ese muro. Y este, como es más redondo, el interior me da una sensación diferente. Y en general no veo ni que sea un coche caro ni mal equipado. La rumorosidad es muy buena, la rodadura es muy buena. En la prueba en carretera lo podéis ver. Pero bueno, sin más, chicos, como siempre, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer muchísimo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!